Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora del misterio de los cenotes, de esos extraños pozos que se encuentran en repúblicas del norte de Sudamérica y en Centroamérica. Se han encontrado cenotes en Colombia, en Venezuela, en Guatemala, en Costa Rica, en México, en el sur de México. ¿Qué son los cenotes? La palabra cenote en lengua náhuatl, que es el lenguaje de los indígenas centroamericanos, significa pozo, literalmente. Son excavaciones cilíndricas, en muy pocos casos gigantescas. Hay un cenote en Venezuela que tiene 300 metros de diámetro, pero por lo general no excede a los 30 o 40 metros de diámetro. Y una profundidad que oscila, en el caso de los términos normales en diámetros como el que acabamos de referir, oscila entre los 70 y los 80 metros de profundidad, con paredes perfectamente lisas y por lo general vitrificadas. ¿Qué significa esto? Que la arena y la tierra de las paredes ha estado sometida a un tan intensísimo calor que se ha transformado en vidrio. Ustedes saben que el vidrio se realiza técnicamente mediante el proceso de un óxido de silicio, y el óxido de silicio más habitual que hay en la naturaleza es la arena. Entonces la tierra y la arena pueden, bajo temperaturas altísimas, transformarse en vidrio. ¿Cuál es el origen de los cenotes? En algunos casos, los geólogos lo han explicado como chimeneas de naturaleza volcánica, pero eso, donde la geología del terreno podría presuponer en algún momento geológicamente remoto la existencia de actividad volcánica. En otros casos, en cambio, la aparición de cenotes en zonas de selva o de llanura, donde no hay registro ni lo hubo históricamente de actividad volcánica, necesita de otra explicación. Es interesante constatar que los pueblos indígenas dicen que los cenotes son el lugar donde los dioses bajaron a la tierra y volvieron a ascender al cielo. Y esa es la razón por la que siempre han tenido un carácter sagrado en todas las culturas. Los aztecas realizaban sacrificios humanos, arrojando jóvenes vírgenes de ambos sexos al fondo del cenote, o dejaban caer grandes cantidades de cadenas de oro, de artículos de oro y de plata, como sacrificio propiciatorio a sus dioses. Hay una actividad sumamente lucrativa en Centroamérica, que es la de los buscadores de tesoros, que bucean hasta esa relativamente gran profundidad, para un buzo autónomo, o pueden ser 70 o 80 metros, a revolver el limo, el barro del fondo, buscando esos restos que siempre se comercializan bien, especialmente en el mercado negro de las antigüedades arqueológicas. ¿Y cuál es una teoría alternativa, una teoría sustituta para explicar los cenotes? Cuando uno ha observado fotografías y cortes en mapas cartográficos de estos pozos, recuerda forzosamente algo propio de la tecnología del siglo XX. Los silos subterráneos de cohetes y de misiles. Ustedes los han visto seguramente en muchas películas. Son pozos también excavados en la tierra, generalmente recubiertos por algún tipo de aleación resistente a altísimas temperaturas, desde donde se dispara desde la profundidad de la tierra misiles intercontinentales, los famosos ICBM, que hasta hace muy pocos años atrás se apuntaban mutuamente Estados Unidos y la ya fenecida Unión Soviética. Y los cenotes tienen la extraña similitud
en diámetro, en profundidad y en naturaleza artificiosa, como para hacer pensar que alguna tecnología en algún momento del más remotísimo pasado construyó en Centroamérica silos subterráneos de donde partían o cohetes de combate o, quién sabe, si no naves espaciales hacia el espacio, hacia el cosmos. A esto se suma la presunción de que el comentario de que esos eran los puntos donde descendían los dioses y volvían a ascender al cielo, establece una especie de memoria racial, un conocimiento transmitido oralmente por los antiguos pueblos indígenas centroamericanos, que de una manera, si se quiere, pseudo-religiosa, conservaron la referencia de cuál era la naturaleza, en este caso extraterrestre, de su primer origen. Y la vitrificación de las paredes del cenote da paula a esta teoría, porque precisamente en Cabo Kennedy, lo que ha vuelto a llamarse en los últimos años Cabo Cañaveral, la arena del desierto donde se realizan los experimentos, tanto en bancos de pruebas, es decir, sin despegue de naves, como lanzamiento de cohetes, tanto estratosféricos como espaciales, la arena se vitrifica, generando unas extrañas pequeñas esferas de vidrio que han recibido el nombre de tectitas. Las tectitas son aglomeraciones de arena que por acción del intensísimo calor se han vuelto vidrio. Y tectitas hay en el fondo de los cenotes vitrificados. Tectitas hay en solo otros 2 lugares del planeta, cerca de Sydney, en Australia, y en Baalbek, en Oriente Medio, donde precisamente se encuentran las extrañas terrazas de Baalbek. ¿Qué son las terrazas de Baalbek? Grandes conjuntos de roca, de granito y de basalto, tallado por la mano del hombre, esto se sabe, tallado artificialmente, porque adquieren la forma de cubos o de prismas perfectos, pero de una dimensión que harían prácticamente imposible el tallado y mucho más el transporte aún con la tecnología contemporánea. Hay un monolito, podríamos darle este nombre, en Baalbek, que ha recibido el nombre de la Gran Piedra del Sur, que mide 80 metros de forma climática, 80 metros en su extensión más larga y 30 metros de lado. Eso es lo mismo que decir que ese monolito pesa aproximadamente 100.000 toneladas, 100 millones de kilogramos. ¿Cómo se trasladó desde las canteras en que fue tallado? ¿Cómo se talló? ¿No? Si en el momento histórico y en pueblos semíticos que se supone habitaron ese lugar no tenían más desarrollo tecnológico que raspadores, hachas y martillos de bronce y de cobre. Es uno de los misterios. Bueno, en Baalbek, en los alrededores de esas terrazas, que se llaman así porque son grandes conglomerados de piedras cúbicas, arriba de las cuales todas las antiguas civilizaciones que pasaron por el lugar levantaron templos. Esto es interesante. Los hebreos levantaron sinagogas, los romanos levantaron templos dedicados a sus dioses. Se encuentran también tectitas. 3 son entonces los lugares del planeta donde la arena, aparentemente por causas artificiales, ha sido sometida a tan intensísimo calor que se transformó en vidrio. Baalbek, Australia, y el norte de Sudamérica y Centroamérica, alrededor y en el fondo de los aún enigmáticos cenotes. Posiblemente silos subterráneos, donde una civilización ya desaparecida de nuestro planeta, o momentáneos, provisorios visitantes cósmicos, establecieron bases
de lanzamientos de aparatos que quizás en términos generales son similares a los que poseemos hoy en día. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Y me pide que repita los puntos que permiten identificar unas sectas, así que lo digo de manera muy telegráfica, ¿sí? Característica número 1, reduccionismo simplista. Todo es fácilmente explicable en un 2x4, más que un tango parece, a través de la opinión que los líderes de una secta tienen de los grandes misterios universales. Característica número 2, el literalismo, especialmente cuando tienen libros como la Biblia, donde todo se reduce a una interpretación literal, es decir, textual de lo que la Biblia dice. Tanto es así que más de un sectario toma argumentos como aquel que dice a los adivinos habráis de matar, y bueno, sale a matar para psicólogos por ahí porque se trata de interpretar literalmente lo que dice la Biblia, ¿no? En tercer lugar, el protagonismo electivo. Da la oportunidad de que una persona del llano, ingresando a la secta, casi una especie de curso veloz como el que hacen los yanquis, ¿no? El hágalo usted mismo, sea protagonista de una experiencia no solo trascendente en lo espiritual, esto sería enriquecedor, sino de una experiencia trascendentemente publicitaria, esto es lamentable, a través de la estructura que la secta tiene montada para ese efecto. En cuarto lugar, la revelación constante. No ocurre como con la Iglesia Católica Apostólica Romana, que hay una revelación 2000 años atrás de la cual ahora se alimenta el conocimiento. No, permanentemente, casi a pedido de los interesados, hay línea directa con Dios y bueno, revelaciones a medida de las necesidades de la gente. En quinto lugar, la imposibilidad del diálogo. El fanatismo de las sectas hace imposible toda discusión sana, sensata, equilibrada, de ideas de esta secta. En sexto lugar, un fuerte compromiso grupal, con una marcada pérdida del individualismo, y evidentemente esto tiende a una disgregación de la personalidad del sujeto, que digamos así, ralentiza, destruye su propia personalidad a expensas de las necesidades de la secta. En séptimo lugar, implementación de técnicas coercitivas. Esto va desde la ruptura del esquema familiar hasta la privación ilegítima de la libertad, pasando por el lavado de cerebro, ¿no? En octavo lugar, las promesas de realización personal. El individuo en la secta cree que no solo va a trascender metafísicamente, esto sí sería importante, sino que lo va a hacer en todo punto de vista, económicamente, socialmente, afectivamente. Y en noveno lugar, una atomización de la cultura, la destrucción de las culturas y de las creencias tradicionales de un pueblo, de una nación o de una etnia, supeditándolo a los intereses multinacionales de la secta. Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Nos referimos a las profecías de cataclismos telúricos y a las que anuncian el fin del mundo. En el caso de los extraterrestres, esto va entrecomillado también, digo de extraterrestres, el castigo será debido a lo mal que estamos tratando el planeta y a veces también a nuestra degeneración moral. En el caso de las apariciones marianas, la causa es nuestra infidelidad y nuestra resistencia a cumplir los mandamientos de Dios y su voluntad sobre nosotros. Pero en ambos casos, el futuro que se presenta es muy malo para la raza humana, pues, según nuestros visitantes marianos o cósmicos, nos esperan muchas calamidades contra las que apenas podemos hacer algo. En algunos casos, los presuntos extraterrestres
Les dicen a sus contratados que se vayan preparando, porque ellos van a transportar a otros planetas a los escogidos, y a veces hasta les mandan fabricar aparatos o naves de las que les dan los planos para hacer el transporte. En el caso mariano, la Virgen les ha dicho a algunos videntes que ella y sus ángeles se encargarán de que en el tiempo de las catástrofes no les suceda nada ni a ellos ni a los escogidos, que han sido fieles a Dios. En cuanto a la forma de aparecer o la manera de llegar de los visitantes, también podemos hallar una gran similitud. Conocida es la gran relación que hay entre las nubes y los aparatos de los extraterrestres. Muchas veces los ovnis se han transformado en nubes, se han escondido en ellas o han surgido de alguna. En las apariciones marianas, muchos videntes nos han dicho que vieron venir a la Virgen en una nube, o que la vieron aparecerse al abrirse una nube, y lo mismo a la hora de irse. Igualmente, en ambos casos, tenemos el testimonio muy repetido de zumbidos, silbidos y vibraciones en el momento de presentarse la Virgen o el ovni. En Fátima, los videntes nos hablan de una especie de cohetes que se oían cuando iba a aparecer la Virgen o cuando se iba, y las explosiones son muy abundantes cuando se trata de avistamientos de ovnis. Todavía podemos seguir señalando más similitudes entre los dos fenómenos. Ambos suelen suceder preferentemente y sobre todo al comienzo en lugares apartados o solitarios, y en ambos es muy frecuente que haya agua cerca. También es común que los contactados o videntes, antes de poder observar algo con claridad, vean simplemente luces fuertes o imágenes borrosas que, paulatinamente, van haciéndose más claras hasta convertirse por fin en el ovni o en la Virgen. Y en ambos casos, las figuras que se presentan suelen ser muy bellas. Esto no impide que en otros casos los omninautas sean muy feos, o que en algunas apariciones marianas lo que el vidente ve inicialmente sea la figura de Satanás. A veces, los videntes marianos han dicho sin rodeos que la Virgen vino en una esfera muy brillante y en alguna ocasión han hablado de un disco todo rodeado de luz, con lo cual nos están ubicando de lleno en el fenómeno. Y hasta en ciertos detalles muy particulares podemos hallar con relativa frecuencia semejanzas muy sospechosas. En Fátima, por ejemplo, a pesar de haber caído una lluvia abundante y estar empapados los vestidos de los numerosos asistentes, tras la danza del sol, todos pudieron comprobar que sus vestidos se habían secado instantáneamente, y lo mismo sucedió en otras apariciones. Pues bien, este fenómeno, el secado instantáneo de las ropas de los presentes, lo encontramos también, de vez en cuando, en lo que nos cuentan algunos contactados después de su encuentro con el ovni. Aquí yo agrego un comentario. En el campo de la omnilogía, sabemos que ese secado de ropa se produce por una radiación de microondas que emite el ovni. Y esto yo lo comenté en alguna ocasión hablando de las apariciones de ovnis en Victoria, por ejemplo. La pregunta es, ¿te emite la Virgen microondas? Sigo con flexión. Como el lector puede ver, no son pocos los detalles comunes a los dos fenómenos, por muy distintos que parezcan el uno del otro. Y después presento un gráfico donde hace este comentario. Como el lector puede comprobar en los gráficos, la coincidencia entre apariciones, la coincidencia temporal, entre apariciones de ovnis y marianas es total. Los años 1947, 1950, 1954, 56, 58 y 68 son años de cresta en ambos gráficos. Únicamente no coinciden en el año 1961, que es cresta en los años de apariciones. En el año 66, aunque no es cresta en los casos de ovnis, y sí lo es en los de apariciones, sin embargo, está entre dos crestas muy pronunciadas, como son las del 64 y la del 65, y por lo tanto hay que considerarlas como coincidentes. En otro capítulo, Freixedo, bajo el título ¿Se aparece la Virgen María?, hace estos comentarios. Antes de entrar en materia, no tendré más remedio que hacer referencia a mi libro Defendámonos de los dioses, pues allí trato a fondo, aunque de manera general,
todo lo relacionado con este tema. El libro que el lector tiene en sus manos no es sino la aplicación a un caso concreto, el de las apariciones marianas, de la teoría general que allí desarrolla. En aquel libro afirmo que los seres humanos no solo no somos los reyes de la creación ni las criaturas más inteligentes del universo, sino que ni siquiera somos los reyes de este planeta, ni las criaturas más inteligentes de la Tierra. Definiendo allí también que la humanidad, por más que esto hiera nuestro amor propio, pertenece a otros seres más inteligentes que nosotros, que también habitan este planeta y que son sus verdaderos reyes. Estos seres son de ordinario invisibles, aunque se hacen visibles cuando y como quieren. Son llamados ángeles o demonios en el cristianismo, y devas, asuras, dakinis en otras religiones y culturas, aunque vulgarmente reciben el nombre de espíritu. Estos seres están, dentro de las escalas cósmicas, en un peldaño superior al nuestro, lo mismo que nosotros estamos un peldaño más arriba que los animales, y lo mismo que estos están uno más arriba que los vegetales, aun cuando en el fondo todos estemos hechos de los mismos materiales. Es solo una cuestión de organización del caldo primigenio de que está hecho el cosmos. Pero estos seres nos usan, y esta es una palabra clave, lo mismo que nosotros usamos a los animales, sin que por ello tengamos que odiarlo necesariamente, y sin que, por otro lado, nos abstengamos de matarlo si ello nos resulta necesario o conveniente. Y, si bien tienen también principios éticos, que al igual que nosotros pueden violar, los usan solo entre ellos. Al igual que los humanos, solo aplicamos nuestros principios éticos entre nosotros y no los extendemos a los animales. Además, estos seres, que son más inteligentes que nosotros, disimulan su presencia en el planeta y nos dejan creer que somos nosotros quienes mandamos aquí, cuando en realidad, globalmente hablando, solo hacemos lo que ellos quieren que hagamos, y de hecho, nos tienen programados para ello. Reconozco que estas son tremendas afirmaciones para quien se encuentra por primera vez con ellas, y no sería raro que le sonasen a ciencia ficción, a charlatanería o a delirio. Pero en el libro antes citado, expongo las múltiples razones que me han llevado a sostener estas ideas tan audaces. Por otro lado, el lector tiene que saber que estas mismas ideas han sido expuestas y sostenidas a lo largo de los siglos por muchos pensadores. Pero, debido a los muchos intereses que hay en la humanidad, y para que la humanidad no caiga en la cuenta de ello, la mayor parte de los autores fueron acallados y sus ideas ridiculizadas o premeditadamente olvidadas por los grandes gobernantes que se vieron indirectamente amenazados por ellos. Una pequeña pausa, un tema musical. Seguimos con la opinión de Salvador Rexedo sobre las apariciones marianas. Continuamos entonces con Salvador Rexedo. Decía así: para dar mayor credibilidad a afirmaciones tan trascendentales, diré solamente que el lector tiene que reflexionar sobre el hecho de que, si es creyente cristiano, en su religión se admite como algo incuestionable la existencia de estos seres, y de hecho los vemos a lo largo de la Biblia interfiriendo constantemente en la vida de los hombres. Y si no es creyente, tiene que resultarle muy extraño que semejantes personajes aparezcan en todas las literaturas y en todas las culturas de todos los tiempos, con toda suerte de nombres. No se puede escribir tanto ni tan seriamente sobre algo que no existe, y no puede haber tantos nombres para designar puros entes imaginarios. Otro hecho que debe hacernos reflexionar es la espantosa historia humana. Esta es, más que nada, un conjunto de disparates y salvajadas llevadas a cabo concienzuda y recalcitrantemente por el ser más inteligente del planeta. Obviamente, esta última frase entre comillas.
La historia humana es una guerra permanente de unos contra otros y de todos contra todos, basada en principios muy serios y a veces sagrados, como son las religiones, las patrias, las diversas razas, el honor, etc., dando como resultado final ríos de sangre y una auténtica montaña de muertos. Lógicamente, uno se pregunta, ¿por qué el ser más inteligente del planeta se comporta de una manera tan bárbara y no es capaz de vivir en paz consigo mismo? La respuesta nos lleva directamente al meollo de este libro, porque a estos seres, que son los auténticos dueños de este mundo, les interesa que los hombres peleen entre ellos. ¿Y qué tienen que ver estos seres con el tema de las apariciones marianas? La contestación a esta pregunta es la clave del presente libro. Estos seres son las entidades que se manifiestan en todas las apariciones. Ellos son las diferentes vírgenes que han estado apareciendo por siglos. Los ángeles del cristianismo no son más que una de las muchas formas que adoptan estos mismos seres. A veces, sus manifestaciones tienen apariencias positivas para el hombre, y entonces les llamamos ángeles buenos, y a veces las tienen negativas, y entonces les llamamos ángeles malos o demonios. No obstante, ¿por qué a veces se manifiestan positivamente y a veces negativamente? Porque ellos en sus manifestaciones atienden primordialmente a sus intereses y no a los nuestros. Vienen a por lo que les interesa y prescinden de si nos perjudica o nos beneficia. Aunque parezca que nos apartamos del tema, es ahora precisamente cuando más cerca estamos de llegar a la esencia de las apariciones marianas y de todo tipo de apariciones. El próximo paso que tendremos que dar es conocer por qué se aparecen, o dicho en otras palabras, saber qué es lo que buscan cuando se manifiestan en nuestro mundo. Pues bien, lo que estos seres buscan, y esta es otra de las claves para entender no solo las apariciones marianas, sino toda la historia humana, es lo siguiente. Primero, cierta energía sutilísima que produce el cerebro humano. Segundo, preferentemente, la energía de muchos cerebros simultáneamente, que deben estar lo más apiñados que sea posible. Tercero, cerebros que no se hallen en reposo o en funcionamiento normal, sino excitados por alguna emoción fuerte y sobre todo por algún dolor. Toda la historia humana no es más que el resultado de un conjunto de estrategias que estos seres han organizado para que la humanidad haga lo que ellos quieren y para que lo haga sin darse cuenta de que está siendo manipulada. Las diversas lenguas, razas, patrias y religiones no son sino estrategias que nos han conducido a lo largo de la historia a interminables guerras, merced a las cuales ellos, o por lo menos algunos de ellos, pueden conseguir mejor lo que desean. Explicaré un poco los 3 puntos que acabo de mencionar, pues comprendo que a más de un lector se le hará un poco cuesta arriba la sola admisión de hechos tan extraños. Primero, buscan una energía que produce el cerebro, tanto el cerebro humano como el de los animales superiores. El cerebro humano produce no solo las ondas eléctricas que se pueden ver en los electroencefalógrafos, sino también muchísimas más, de una frecuencia y de una longitud variadísima. Estas ondas constituyen la actividad psíquica del cerebro, pero en contra de lo que mucha gente cree, esta actividad psíquica es tan física como la energía cinética y no es espiritual en el sentido a que esta palabra suele darse. Al filo de la realidad.